Buenas tardes, es un gusto poder estar aquí esta tarde o en estos momentos para poder compartir este tema muy importante. Muy bien, hablemos un poco de generalidades sobre lo que es el dolor de cabeza y las migrañas. Muy bien, es, el dolor de cabeza es una queja común, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la mayoría de las personas experimentará dolor de cabeza alguna vez en su vida. Es algo muy frecuente. Los dolores de cabeza pueden ser sordos, o sea, es como un dolor que está presente, algo pulsátil, sientes como un pum, pum. Puede ser agudos o localizados en una parte de nuestra cabeza, ¿no? Pueden durar minutos, en algunas oportunidades pueden durar incluso días. Existen diversos tipos de dolores de cabeza, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Estar pendientes de los síntomas para poder conocer las causas. Bien, si bien a veces pueden ser fuertes y debilitantes como son la migraña, ¿no? Y otros dolores de cabeza, la mayoría puede ser algo leve que puede tratarse con analgésicos comunes de venta libre, ¿no? Y que pueden desaparecer en algunas horas. Hay que comprender la diferencia entre un dolor de cabeza o una migraña. Eso es muy importante para poder empezar a tratar este dolor. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo sentimos el dolor. El dolor funciona como un sistema de advertencia, ¿no? El dolor nos va a avisar que estamos haciendo algo perjudicial y dañino para nosotros. Y espera, claro, una reacción para poder solucionar el problema, para evitar eso, ¿no? El cerebro juega un papel crucial en esta sensación de dolor, ya que es el cerebro el que lo produce. Muy bien, ¿y cómo lo produce, no? Dentro de los mecanismos que hacen que el cerebro genere dicho dolor, hay un protagonismo claro, que son los nociceptores. Estos nociceptores son terminaciones nerviosas, son receptores que se encuentran en la piel, en las articulaciones, en algunos órganos internos también. Estos nociceptores tienen un umbral de resistencia al dolor, tienen un nivel, ¿no? Que digamos un nivel de acuerdo a cada persona, a cada estímulo que ha sufrido, a cada vivencia, va a tener cierto nivel, ¿no? Pero cuando se pasa este nivel, ¿no? Cuando se somete a estímulos lo suficientemente intensos que sobrepasan este nivel, este umbral, van a enviar impulsos hacia la médula espinal y de ahí van a llegar al cerebro indicando que hay un dolor y que algo nos está pasando y que tenemos que reaccionar. En este punto, el cerebro va a analizar estos datos que está recibiendo y los va a mezclar con otros factores, como les decía, la experiencia, las vivencias previas, ¿no? Lo que nos ha pasado anteriormente, el aprendizaje. Y todo esto va a gestionar estas señales para ordenar una respuesta o para ignorarla. Depende de lo que haya recibido, ¿no? En nuestro cerebro. Es decir, va a decidir si produce dolor o no. Sin embargo, el cerebro en sí no puede sentir. Propiamente no puede sentirlo porque no tiene estos receptores. Entonces, ¿cómo podemos explicar el dolor de cabeza? La respuesta es que aunque el cerebro no puede sentir dolor al tener estos receptores, las estructuras que están alrededor sí lo pueden sentir, ¿no? Dentro de esas estructuras están las meninges, que viene a ser este tejido que envuelve al cerebro como una bolsa, ¿no? Los tejidos nerviosos que están alrededor, los vasos sanguíneos también tienen terminaciones nerviosas y los músculos del cuello, sobre todo los músculos del cuello también van a producir dolor. La presión o las alteraciones en estas estructuras activan los receptores del dolor, que mandan estas señales al cerebro, ¿no? Que es el encargado de interpretar y experimentar todas nuestras sensaciones corporales. Propiamente no duele el cerebro, sino las estructuras que están alrededor. Muy bien. Hay diversas causas del dolor de cabeza. La mayoría de las veces se debe a la tensión acumulada en los músculos, como había mencionado, que están alrededor de la cabeza. Músculos del cuello, del mismo propio cuero cabelludo. Entonces, hay algunos dolores de cabeza que lo producen algunos cambios en la química del cerebro y que se van a codificar como dolor.
sea, el estrés que genera ciertas hormonas nos puede también producir dolor. Esa actividad química en el cerebro hace que algunas personas puedan sentir un dolor muy intenso y profundo, ¿no? Que puede generar, en algunos casos, en estas migrañas. Hay varios tipos de dolores de cabeza. El más común es la cefalea tensional. Hay otras que se llaman cefalea de reflujo o brotes, la cefalea de causa hormonal, las migrañas, propiamente, y otros dolores de cabeza. Vamos a hablar cada uno de ellos para que podamos diferenciar. Esto es sumamente importante, la diferenciación, para que podamos también tener una idea de cuál es el tratamiento que vamos a hacer. La cefalea tensional. La cefalea tensional es causada por, se tiene, perdón, como una sensación de dolor leve a moderado, que a menudo se va a describir como una sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza, ¿no? La vamos a sentir principalmente en la zona frontal, en la frente, como algo que nos oprime, en algunos casos de manera pulsátil. Muy bien, este dolor de cabeza es el más común, el más frecuente. Bien, para controlar este dolor de cabeza tensional, a veces se requiere nada más hacer un equilibrio en lo que son los hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener un tiempo de espacio para poder relajarnos, para poder respirar, hacer unas pausas activas, ¿no? Es importante comer saludable, ¿no? Pero en algunos casos también necesitamos algún tipo de tratamiento, no solamente farmacológico. Puede ser tal vez aplicarnos yoga, ¿no? Tener algún tipo de sustancias que pueden ser tópicas y nos podemos aplicar, y eso también nos puede ayudar a mejorar este dolor de cabeza. Muy bien. En otros casos podemos utilizar un analgésico de venta libre, ¿no? Que sea suave, y con esto podemos nosotros manejar este dolor de cabeza. Este dolor puede estar relacionada con el estrés. Es el dolor de cabeza más frecuentemente relacionado al estrés. Dolor que se siente en la zona frontal de manera opresiva, pulsátil, e incluso también en la parte posterior, ¿no? Y muchas veces al examen físico, tú te tocas y sientes que los músculos de tu cuello están sumamente contraídos, ¿no? Y es a causa de eso. Muy bien. También la puede causar la depresión, la ansiedad, algunos traumatismos leves, ¿no? O tener en la cabeza, pues no de una manera en posición anormal, ¿no? Cuando cogemos el celular y estamos chateando agachados, entonces también nos genera un dolor de cabeza, un dolor de cabeza de manera tensional. Como les mencionaba, este es un dolor de cabeza sordo y continuo. O sea, está ahí, ¿no? Se siente opresión, tensión en la zona de los frentes, la zona posterior de la cabeza. Hay cierta sensibilidad en el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo también se contrae y genera dolor. Hay también dolor a nivel de lo que es el cuello y los músculos de los hombros. Un dolor que se irradia en la parte posterior de la cabeza y que puede también encontrarse en los hombros. Muy bien. Esta cefalea tensional puede tener cierta frecuencia, y es importante que nosotros tomemos nota cuando presentamos dolores de cabeza de manera muy frecuente, tomemos nota de qué tipo de características tiene, ¿no? Pueden haber dolores de cabeza ocasionales, se les puede catalogar como ocasionales si duran 30 minutos a la semana, menos de 15 días por mes y durante al menos 3 meses, ¿no? Y este dolor de cabeza, si tenemos esa frecuencia, incluso puede volverse crónico. Ya lo podemos decir que es de manera crónica cuando duran horas y son constantes, se producen 15 días o más en un mes, durante al menos 3 meses. Entonces hay que tener en consideración la frecuencia que tenemos estos dolores de cabeza, la manera en cómo se están presentando estos síntomas, ¿no? Y la duración también es importante para que podamos tener todo anotado, y al momento de poder acercarnos al especialista podemos dar toda esta información que es necesaria. Otra cefalea que podemos encontrar es esta cefalea en racimos o brotes. Es un dolor raro de cabeza, pero
es un dolor de cabeza extraordinariamente doloroso. Algunas personas lo mencionan porque este dolor de cabeza va a aparecer de manera de brotes. A manera de brotes. Y se puede encontrar que estas personas presentan una frecuencia determinada por cierta época del año, ¿no? Puede haber periodos en los que se presenta y luego remite, o sea, se sienten mejor y ya no producen este dolor. En algunas ocasiones este dolor es sumamente limitante, es extremadamente doloroso y han habido casos en los cuales personas con tendencias suicidas, ¿no? Al presentar adicionalmente este tipo de cefalea, han intentado quitarse la vida. Entonces es importante tomar en consideración este tipo de cefaleas porque realmente es de alarma. Muy bien, no se encuentra una causa orgánica, ¿no? Pero siempre hay que estudiarla de todas maneras y hacer descarte si es que tuviera algún tipo de complicación. Muchas veces se va a acompañar de ojo rojo e incluso lagrimeo. O bien el ojo se va a poner rojo, va a estar lagrimeando mucho. Algunas oportunidades empieza ahí el dolor y luego se extiende el resto de la cabeza. La cefalea de causa hormonal. Hay mujeres que sufren este tipo de dolor y se debe a estos cambios hormonales. Usualmente, disculpen, esto es por los niveles de estrógeno y va asociado al ciclo menstrual. Hay ciertos anticonceptivos, ¿no? Al igual que la menopausia o el embarazo, van a traer consigo dolores de cabeza de este tipo. Usualmente son en la zona de los costados, ¿no? Que también puede ser de manera opresiva o pulsátil. Lo importante a considerar para evitar este tipo de cefaleas es reducir los niveles de estrés, ¿no? Tener un patrón que ayude a tener un sueño adecuado, un sueño de calidad. Y no saltarse ninguna comida, porque también se puede relacionar a que periodos prolongados de ayuno generen y este tipo de dolor. La cefalea de tipo migraña. Las migrañas son menos comunes que los dolores de cabeza por tensión, que es la más frecuente, ¿no? Pero las migrañas son muy dolorosas, ¿no? Y son incluso eh, incapacitantes, ¿no? Son capaces de interferir en las actividades diarias de las personas que las sufren. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El datos que ha recopilado en varios países revela que por lo menos hasta el 2016 los ataques de migraña fueron la segunda causa principal detrás de los años de vida con discapacidad. Quiere decir que genera, ¿no? Descansos médicos prolongados, genera días perdidos, días de productividad perdida por la presencia de estos cuadros de migraña. Esta vendría a ser la segunda afección más frecuente en la lista de aquellas que hacen que una persona se sienta incapaz de trabajar o de realizar sus actividades cotidianas de manera normal. Como les decía, es incapacitante y afecta principalmente a las mujeres. Hay desencadenantes que se encuentran en los cuadros de migraña. Pueden ser el consumo de vino, el consumo de algunos quesos, de chocolate, de las nueces, ¿no? O los olores fuertes también pueden desencadenar una migraña, ¿no? Las luces, los destellos, la luz intensa, pulsátil, puede desencadenar también las migrañas. Unos alimentos procesados, o tal vez el poco descanso o un sueño no reparador puede generar o desencadenar estos cuadros de migraña. También, bueno, la parte hormonal puede contribuir en algunos casos. Los viajes, sobre todo cuando son viajes largos, ¿no? O hay este cambio horario de continente en continente que genere también estos cuadros de migraña. Los cambios de clima pueden asociarse incluso a los cuadros de rinitis,
¿no? Cuando hay este cambio de climas muy marcados, también puede generar estos cuadros de migraña. Muy bien, ni hablar del estrés, que también es uno de los desencadenantes de las migrañas. Se menciona que las migrañas pueden tener fases, ¿no? Hay un pródromo, o sea, quiere decir antes de que empiece ya el propio ataque de migraña, que podemos presentar en esos casos irritabilidad, la persona se siente irritable, un poco depresiva, tiene sensibilidad a la luz, a los sonidos, no lo soporta, ¿no? Hay problemas en la concentración y empieza a tener cierta rigidez o fatiga muscular, ¿no? En algunos casos pueden tener un poco de náuseas incluso. Muy bien. Cuando ya estamos por presentar el ataque de migraña, hay ciertos minutos previos que se presenta como un aura, le dice, ¿no? En este aura podemos encontrar trastornos visuales. Puede ser de que hay una pérdida temporal de la visión o incluso se ve como un destello, ¿no? Como unas luces alrededor de nuestro campo visual, ¿no? O en algunas oportunidades pueden referir que tienen cierto adormecimiento en los miembros de nuestro cuerpo. Y de ahí se presenta ya el propio ataque de migraña, que puede durar hasta en promedio, ¿no? 72 horas. Ahí ya en los propios ataques, cuando ya está viviendo el ataque propio, va a presentar náuseas, vómitos, mareos, incluso un dolor muy intenso en la parte hemicránea de la cabeza, ¿no? Que le dicen un dolor picayelo, empieza en un punto y ahí persiste, ¿no? Puede haber incluso ansiedad porque el dolor es muy intenso y no se puede a veces controlar, ¿no? Hay cierta rigidez a nivel de los músculos también, ¿no? Hay sensibilidad ya mucho más marcada a los olores, a los sonidos, a la parte visual. Muy bien, ya luego cuando pasa ya este ataque de migraña, tenemos una fase que vendría a ser un pródromo, en donde igual sigue habiendo ciertos rezagos de los cuadros de los síntomas y signos anteriores, ¿no? Como cierta fatiga, hay un poco de depresión, ¿no? El desánimo. Y esto es como un ciclo que se va a presentar cada vez que estén pasando estos ataques de migraña. Muy bien, por eso es importante también reconocerlos. Muy bien. Como había mencionado, la migraña puede presentar síntomas como dolor de cabeza intenso y hemicraneal, o sea, en una parte de la cabeza, ¿no? Puede empezar en un punto y luego se puede irradiar y de ahí no se mueve, ¿no? Hay esta sensación de pulsatividad, ¿no? Hay sensibilidad a la luz, sensibilidad a los sonidos, ¿no? Puede asociarse a esta aura que les decía, en donde se puede evidenciar ciertos destellos, ¿no? Ciertos olores, hay presencia de náuseas y de vómitos. ¿Cuándo podríamos determinar que es una posible emergencia médica? Los síntomas de un accidente cerebrovascular, de un ACV, pueden imitar el dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo de tipo migraña, en donde empieza por un lado de la cabeza, un dolor intenso, incapacitante, con náuseas, vómitos, sensación de mareo incluso. Si aparte de eso aparecen otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos cierta dificultad para articular la palabra, empezamos a balbucear, sentimos hormigueo a nivel de la lengua, ¿no? O incluso no tenemos una buena visión de un lado, entonces ya eso es una emergencia. No es un síntoma normal que hemos tenido en nuestras migrañas, sino ya viene a ser un síntoma nuevo por el cual tiene que irse a una emergencia para poder descartar algún accidente cerebrovascular. Hay otros tipos de dolores de cabeza. ¿Sí bien? Hay dolores de cabeza por cefalea, por la presencia de sinusitis, que viene a ser una infección a nivel de los senos paranasales, ¿no? Que va a generar un dolor. También hay cefalea por cafeína. Hay personas que la cafeína, el café, les cae mal. No los activa, sino como que les disminuye pues la energía, los hace sentir hay una vasodilatación de las venas, de las arterias, y eso le genera cierto dolor. También lo que es la cefalea por esfuerzo. Personas que hacen ejercicio, hacen actividad física y al culminar o cuando están haciéndole, cuando aumentan la frecuencia cardíaca, empiezan a presentar dolor de cabeza. Muy bien, también hay una cefalea por hipertensión y esta también viene a ser una emergencia. Si somos hipertensos y de un momento a otro iniciamos con un dolor de cabeza muy intenso, tenemos cambios en la visión,
hay sensación de adormecimiento, hay la presencia de una hemorragia nasal o dolor de pecho, debemos acudir a la emergencia para que nos puedan hacer un descargo. Muy bien, hay también dolor de cabeza post-trauma, quiere decir que tuvimos un accidente, ¿no? Nos golpeamos la cabeza y después podemos presentar un dolor cierto tipo crónico, ¿no? Que puede durar entre 6 a 12 meses. Es un dolor muy parecido al tensional, de manera opresiva, perenne, ¿no? Pero es mucho más constante y es mucho más largo en la duración. Entonces esto puede ser pues por el accidente que se tuvo. El tema nada más es de que demora pues en sentirse mejor. Muy bien, acá algunos tipos de dolores de cabeza, ¿no? Tienen ciertas distribuciones similares, algunos dolores de cabeza, pero los principales, que es el dolor de cefalea por tensión, recuerden, es de manera opresiva, ¿no? Y a nivel de la zona frontal, así como también en la zona del cuello. El dolor de cabeza por la migraña es de la mitad, en la zona hemicraneal. Muy bien, los que son por racimos vendría a ser solamente localizado en una zona, que en este caso vendría a ser cerca del ojo, con acompañamiento de lagrimeo y también de ojo rojo. Muy bien, de zona de la sinusitis es toda la parte de los senos paranasales, ¿no? Del dolor de cabeza por cafeína, bueno, general, y así hay ciertas localizaciones que se van a repetir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es importante, como les mencionaba hace unos minutos, documentar el dolor. Quiere decir, estar pendientes de la duración, de la intensidad que tenemos, tener una escala del dolor del 0 al 10 y nosotros determinar en qué escala se encuentra, ¿no? La ubicación, donde están, en qué parte de nuestro lado hemicraneal, en un solo lugar, ¿no? De manera frontal, es importante eso. Y qué desencadenante podemos relacionar. No, yo tomo café y luego tengo este dolor. O estoy, sin descansar, estoy con algún malestar y eso me genera dolor, entonces este es mi desencadenante. Muy bien, con esta información yo tengo que pasar a lo que es una evaluación médica especializada. Esta evaluación médica es muy importante llevar esta información de la documentación del dolor, ¿sí? Porque el especialista con eso va a determinar qué pruebas adicionales puede solicitar, como la tomografía o una resonancia magnética cerebral. Muy bien. O tal vez puedes solicitar un electroencefalograma. Con estas pruebas adicionales pueden hacer un diagnóstico si es que hubiera simplemente es un dolor orgánico o es un dolor tensional, poderle encontrar algún tipo de causa. Muy bien. Ciertos exámenes de laboratorio, probablemente sanguínea, para determinar si es que se tiene anemia, si es que el colesterol, triglicéridos están elevados, también podría ser una causa. Entonces, determinarlo por esa parte. ¿Qué tratamiento puede tener este dolor de cabeza? Antiguamente, ¿no? En los antiguos, de las culturas previas, las personas que tenían dolor de cabeza les hacían la trepanación, ¿no? La trepanación craneana, para poder liberarlo de ciertos espíritus, para poder evitar este dolor, aliviarlos de este dolor, ¿no? Como va avanzando la medicina y como se van apareciendo nuevos fármacos, ¿no? Apareció lo que son los analgésicos. En esos casos, pues la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, que son analgésicos de venta libre y son suaves, ¿no? Si tú no eres alérgico, puedes tomar alguna de estas pastillas y con eso mejorar tu dolor. Muy bien. Ya cuando hay una patología de fondo o cuando el dolor de cabeza es de manera incapacitante, ¿cierto? Como la migraña o esta cefalea en racimos, entonces lo importante es que ya tu médico tratante, quien determinó que no hay alguna causa orgánica, ¿no? Y que te pueda dar un tratamiento médico, él lo tiene que recetar. Muy bien. Hay que también considerar de que hay ciertas enfermedades que nos pueden condicionar a dolores de cabeza, ¿no? Sobre todo las enfermedades crónicas. La hipertensión puede ser una de ellas, ¿no? Entonces, estas enfermedades de fondo hay que mantenerlas controladas. ¿Bien? También podemos aplicar lo que es la medicina alternativa. La medicina alternativa viene a ser lo que es la acupuntura, la práctica de yoga,
¿no? Que nos pueden ayudar para manejar este tipo de dolor. Y evitar los desencadenantes. Es muy importante darte cuenta qué tipo de desencadenante tienes tú que te condiciona este dolor de cabeza para poder evitarlo. Y la prevención. Siempre es mejor prevenir antes de lamentar. Entonces, apliquemos lo que es la prevención, ¿no? Importantísimo, tener una alimentación saludable y equilibrada. Bajemos a lo que son los dulces, bajemos lo que son las grasas, ¿no? Y aumentemos lo que son las fibras. Es importante realizar ejercicio. El ejercicio produce hormonas de felicidad. Entonces, a más ejercicio vamos a sentirnos mucho, mucho mejor, ¿no? Es importante hacer actividad física 60 minutos de manera interdiaria o 30 minutos todos los días, ¿no? Hacer pequeños cambios en nuestras rutinas. Por ejemplo, no utilicemos el ascensor, sino utilicemos las escaleras. Y así podemos ir haciendo cambios que a la larga van a producir unos resultados buenos en nosotros. Muy bien, dormir bien y las horas suficientes. Por lo menos 8 horas al día, descansar, ¿no? En una habitación que esté pues cerrada, a oscuras, ventilada, que sea cómoda poder descansar ahí. Muy bien, evitar comer muy tarde para no irnos a dormir con el estómago lleno, porque eso tampoco nos ayuda a descansar correctamente, así como también evitar utilizar nuestro celular 2 horas antes de echarnos a dormir. ¿Ya? Esto para que ayude a la producción de la melatonina. Muy bien. Hay que evitar el alcohol y el tabaco, ¿no? Que sea muy ocasional o en la preferencia, evitarlo. No consumir demasiados analgésicos. Muy bien. Lo importante es de que determinemos por qué tenemos ese dolor, si es algo tensional, apliquemos todo previo a la medicina. Si no, bueno, podemos utilizar analgésicos suaves que son de venta libre, ¿no? Pero no sobre medicarnos, ¿no? Sobre tomarlos, porque eso nos hace daño. Hay ciertos medicamentos, ciertos AINES que su efecto secundario es que ya no nos ayuden a controlar el dolor. Entonces no debemos de consumir demasiados analgésicos. Muy bien, hay que tratar de manejar las contracturas musculares. Muchas de las cefaleas de tensión es por esto, por contracción muscular de los músculos del cuello. Entonces hay que tratar de controlar estas contracturas. Lo importante es, por ejemplo, si estamos sentados en la computadora 2 horas, 1 hora, 2 horas, entonces hagamos una pausa y hagamos nuestras pausas activas. Eso nos va a ayudar a evitar estas contracturas musculares. Muy bien, hay que revisar nuestra visión. Control por el oftalmólogo anual para que nos revise si es que necesitamos lentes de medida, lentes de descanso, lentes para ver de cerca. Revisar el tamaño de tu pantalla, ¿no? Tal vez las letras en tu pantalla son muy pequeñitas y estamos todo el tiempo eh, apretando la frente o tratando de ver mejor y eso también nos va a generar un dolor de cabeza. Esos son cefaleas por tensión. Entonces, poner la letra, el tamaño de la letra de tu pantalla correcta para que tú puedas ver de manera bien. Muy bien, mantenerte hidratado como parte de esta alimentación saludable que debemos de tener. Y si es que ya estamos dentro de lo que es la crisis de migraña, ¿no? O las crisis de dolor de cabeza, hay que controlarla descansando en una habitación tranquila, como les decía, a oscuras, ¿no? Tal vez refrescándonos con un paño fresco, ¿no? Aplicar las técnicas de relajación, de respiración, que eso nos va a ayudar a poder ir manejando mejor el dolor, ¿sí? No solamente con el fármaco, sino también con medicina alternativa, con terapias alternativas. Muy bien, muchas gracias.